¿Crees? ¿Y ahora los crees? Ahora, Uno, dos, tres, uno, dos, tres, tres. probando. Súper. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes del podcast Catching Up with VG. Hoy estamos en el episodio número 9, haciendo que las cosas sucedan. Aquí estamos con nuestra experta Ana Beatriz Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros A el día de ustedes por la hoy. invitación, muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy José Mario Sosa, host del podcast del día de hoy. Estudio Administración de Empresas y estoy en segundo año. Y estoy acompañado del co-host. Yo soy Julio Ávila, estoy en quinto año de Ingeniería en Ciencia de Datos y es un gusto poder estar el día de hoy aquí. Introduciendo un poco a nuestra gran experta del día de hoy. Ana Beatriz Hernández es una profesional con más de 20 años de experiencia en transformación digital, gestión de proyectos y programas y optimización de procesos empresariales. No solo es una gran profesional, sino que es una gran académica. Posee un MBA en el INCAE Business School y está certificada en gestión empresarial y proyectos por organizaciones de prestigio como PMI y PMA y ABPMP. Incluso es egresada de maestrías de la Universidad del Valle. ¿Qué maestría estudiaste? Muchas gracias. La maestría que recién terminé en marzo de este año es una maestría de la Facultad de Ingeniería que pretende pues, llenar el vacío que salimos los ingenieros con los power skills o los soft skills. Y es una maestría en perfilamiento, negociación y mediación. Muy buena maestría. De verdad es que el nivel de la del Valle es excelente. Entonces, me sentí muy orgullosa de poder estudiar y salir con summa cum laude también, que fue bastante retador, pero una maestría muy, muy interesante. Yo siendo ingeniera de profesión base, soy ingeniera química industrial. Entonces, el tener eso con mi MBA y con la experiencia que he tenido profesional de varias cosas y amarrar a temas ya de recursos humanos, ¿verdad? No de recursos humanos, sino que de las personas que hacen que las cosas sucedan. Entonces, eso ha complementado increíblemente mi carrera y pues la verdad que no me arrepiento en lo absoluto de haber escogido esta universidad para eso. Así que se la recomiendo. Muy buena. Muchas Buenísimo. gracias, Ana Beatriz. Empezando ya un poco con nuestro jueguito de preguntas. Mencioné que eres una experta con bastante experiencia en transformación digital y en esta gestión del cambio. No solo un cambio en la empresa, sino un cambio interno. Entonces te quiero preguntar, ¿qué papel juega esta gestión en la transformación digital y cómo podemos nosotros como emprendedores gestionar esa resistencia dentro de los equipos de trabajo al implementar nuevas tecnologías o procesos? Bueno, en los más de 20 años que tengo, quiero decir que empecé súper joven mi carrera, entonces fui evolucionando y aprendiendo varias cosas y la transformación digital es algo de los últimos años, ¿sí? 10, 8 años, dependiendo, a Guatemala ha llegado un poquito como en olas, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que recordar es que independientemente de la teoría que nosotros estemos revisando, porque todo va a empezar en la teoría y cuando empezó el tema de transformación digital, que X cantidad de pilares, existen 3 pilares fundamentales de una transformación y sobre todo la transformación digital, que es súper importante, ¿verdad? Estos pilares es la planeación estratégica, o sea, la estrategia que tenemos que hacer, ¿verdad? Obviamente es la base, pero los 3 pilares es los procesos que nosotros tengamos y vamos a hablar un poquito de eso. Obviamente la tecnología, porque no sería una transformación digital si no tenemos tecnología, ¿verdad? Y la organización, es decir, las personas que van a hacer que esas cosas sucedan, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho usar una expresión que a mí me gustan los cambios from within, o sea, de adentro para afuera. Y a veces, la mayoría de las veces, en los últimos años que he estado un poco más enfocada en temas de procesos y gestión y transformación, etcétera, las personas tendemos a pensar, no, pero es que un proceso es súper fácil, ¿verdad? Por supuesto que sé cómo hacer las cosas de la empresa, por supuesto que sé cómo vender, por supuesto. Entonces, cuando empezamos a regresar a los temas básicos de decir, bueno, ¿cómo hacemos que esta empresa pase de un punto A a un punto B porque queremos una estrategia digital? Cuando preguntamos, ok, ¿qué hacen y cómo lo hacen? No lo tienen, está en la cabeza de alguien más y se oye old fashion, ¿verdad? Pero no lo es. El tema de cuando uno está modelando un proceso, eso permite a nosotros hacer un análisis de la situación actual y conocer quién es el paciente, quién, o sea, a quién estamos nosotros tratando de cambiar. Entonces,
Si nosotros no conocemos qué es lo que estamos tratando de cambiar, no se va a poder cambiar. Y eso va a traer otro tipo de aristas para que nosotros podamos trabajar sobre eso, ¿verdad? En temas de emprendimiento, y yo quiero hacer un énfasis en cómo yo veo el emprendimiento. Considero que en nuestros países, específicamente voy a hablar con Guatemala, que tengo más experiencia en temas de emprendimiento que en otros países, pero sí he vivido en otros países y les puedo decir que es casi lo mismo. Tendemos a pensar de que ay, un emprendedor es alguien que tiene su laptop o computadorcita y en la sala de la casa o en el comedor y vamos a hacer algo chiquitito. Y por supuesto que las grandes ideas también han empezado en lugares pequeños. Sin embargo, la palabra emprendimiento ha tendido a veces a tener un rango un poquito más amplio y hasta ciertas personas lo tienden a asociar con informalidad, con falta de consistencia en el producto que se entrega, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hablo del tema de emprendimiento, lo primero que considero, ¿verdad?, es que la persona dueña de la idea que quiere hacer un negocio porque quiere satisfacer una necesidad que identificó, de un solo tenga ese mindset puesto de que esto es algo que voy a hacer formal, ¿verdad? Que voy a hacer serio. Y formal no quiere decir voy a pedir una SA para hacerlo, sino que las cosas en orden, porque cuando empiezas a crecer y quieres transformarlo, si la base está en desorden, no vas a poder seguir. Entonces, por supuesto que hay ideas, o sea, cuando yo estudié la maestría hace un poquito, en INCAE nos decían de 10 ideas que se tienen, dos nacen, o de las empresas en los primeros 3 años quiebran, o el primer año es el que te da el marker de si tu empresa va a seguir o no, y eso no es cierto. Alguien puede tener una excelente idea y darse cuenta en un mes que no le va a funcionar, que es lo más recomendable, es prueba rápido, falla rápido, renueva rápido, ¿verdad? O sea, si vamos a hacer un tema de cambio, etcétera, o sea, try it fast, lose fast y redo fast, ¿verdad? Entonces, pero regresando un tema a estos temas del emprendimiento, ¿verdad? Como insights, ¿verdad? Que uno tiene de lo que está haciendo, si en la medida de lo posible se hace lo más ordenado, entonces eso nos va a permitir después a evolucionar. Tendemos ahorita, yo he visto muchas ideas de negocio ahora, ¿verdad? Entonces, y hay muchos memes que dicen, ahora todo el mundo quiere ser influencer, ¿verdad? Y yo, de veras, yo veo cada persona que sí hace su diferente estrategia. Hay gente que ha hecho mucho dinero con una buena estrategia. Sin embargo, eso no es una transformación digital solamente en los negocios. O sea, ahorita no es como solo lo que tenga un canal de YouTube o solo lo que tenga un podcast o solo lo que tengan las mejores herramientas digitales es lo que va a fluir. No, una idea normal, pongámoslo normal, tal vez la palabra no es normal, sino que es media conservadora o de negocio, ¿puede evolucionar una transformación digital? Sí, sí lo puede hacer. Y hay negocios que ya empiezan con esa transformación digital por el momento en el que nos encontramos, también. Entonces, el poder identificar en qué paso es el que estamos, eso va a permitir también que nosotros sepamos por dónde, o sea, en qué nivel de madurez, porque existe hasta una matriz de nivel de madurez de qué tan preparados estamos para una transformación digital. Y eso también nos va a ir midiendo. O sea, usualmente un emprendedor no piensa, me voy a transformar digitalmente X, Y, Z, pero hasta en Google pueden decir cómo convertir mi emprendimiento o sea, cómo hacer una transformación digital y sale. ¿En qué nivel de madurez estás de transformación digital? ¿En beginner, en expert, en intermediate o en super genius? Son 4 y son capacidad de liderazgo en la industria en la que estás y adaptabilidad a temas tecnológicos en lo que estás. Eso creo que es una herramienta un poquito más de desarrollo tal vez en otro tema, pero el tema es que sí existen herramientas. No todo tiene que ser súper ultra Innovador. Innovador. El tema de la innovación es que tú no se imagina, voy a inventarme el zapato que vuela y cambia de color dependiendo cómo me vista, etc. La innovación puede ser la innovación en un mismo servicio que estamos ofreciendo, utilizando bien las herramientas. Sí, totalmente. Es que la innovación, uno a veces piensa que cabal tiene que cambiar el mundo de una vez con una cosa y realmente a veces cambiarle un aspecto a un producto puede ya convertirlo en algo totalmente diferente que un montón de gente más puede usar o que abarque nuevos mercados que uno no había pensado, a veces con un cambio súper chiquito, por ejemplo, que
que sí puede ayudar mucho a esa innovación y esa transformación que es muy importante. Así es. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Escuchando, viendo tus procesos, probando. Y ahí sí tal vez me voy a ver un poco más conservadora, probando una cosa a la vez, aunque lo hagas rápido, y probar una cosa a la vez, porque después metes 3 diferentes variables de cambio y ya no sabes qué fue lo que pegó. Y a veces esa combinación es lo que pega, pero normalmente eso es lo que sucede. Y el tema de que uno cree que es algo que usaría la familia Supersónicos es porque, pues obviamente los casos de uso de una transformación o de algo de innovación o de una disrupción de lo que normalmente se tiene, como fue en su momento Uber, como fue en su momento Airbnb, ¿verdad? Es como voy a rentar mi casa, pero esto puede ser una plataforma. Y como dio mucho impacto a nivel mundial, pues obviamente empezamos a extrapolar o a decir, ah, no, es que esto se parece más a esto. No, 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 en mi empresa no puedo innovar. Claro que sí. Todo lo que tú haces también diferente a lo que estabas haciendo tú, que estabas de una forma, es que la palabra conservadora no es el fin, sino que es de una forma habitual o de cómo se venía haciendo. Tradicional. Tradicional, sí, más tradicional. Sí. Eso no quiere decir que en el modelo de tu negocio, con el producto que tú tienes, puedas hacer algún pedacito diferente que te va a hacer diferente de las empresas que compiten contigo o, vaya, para no decir la competencia, ¿verdad? De los que están en la misma industria que tú, con los que tú compartes el mercado, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí, súper interesante. Y eso de los procesos realmente es, o sea, así como decía, las grandes empresas que uno dice, ok, sí han hecho cambios así grandes, no es algo que ha sido de la noche a la mañana, es un proceso, como mencionó, que viene por partes y han llegado a ser lo que son ahora, pero no es una innovación que salió de un árbol y ya mágicamente es una empresa grandísima, pues, o sea, sí va súper unido a los procesos que usted mencionaba, que creo que sí son importantísimos. Ahora, siguiendo con el tema de la transformación digital, ¿cómo ha logrado que las iniciativas no solo se implementen, sino que también generen resultados sostenibles a lo largo del tiempo? Porque creo que a muchas empresas o emprendimientos les cuesta eso, ¿verdad? De mantener esos resultados durante tiempos prolongados y que no sea solo un pico para ellos. No todo es éxito, no la experiencia no siempre es que uno gane sobre todo, pero yo, para las iniciativas específicamente de transformación digital, yo todo lo parto de pilares, ¿verdad? 3 cosas porque es fácil recordar 3 Ok. cosas, ¿verdad? Entonces, primero que todo, el tener una buena estrategia y una planeación estratégica, que no es lo mismo, pero se combina, eso es fundamental para que podamos nosotros tener un norte, ¿sí? O sea, eyes on the prize. Porque si no, entonces podemos estar haciendo otras cosas que no van a tener el impacto ni esperado ni el que nos gustaría, ¿verdad? Como para crecimiento. Entonces, el tema de qué estrategia vamos a seguir para esto no necesariamente es lo vamos a hacer de esta y esta y esta forma, sino que primero establecer la estrategia y después planear, ok, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Funciona, no funciona? Establecer en qué momento estamos nosotros ahorita, hasta dónde estamos dispuestos en llegar. Hay temas también, obviamente, no todo es deseo mágico, ¿verdad? No nos conceden 3 deseos y tenemos que ver temas de presupuesto, de gente con la que contamos. Y es un poco también, regreso brevemente al tema del emprendimiento, porque puede ser a veces solo una persona y está bien y puedes innovar con una sola persona, sí. Querés tener una estrategia y crecer y de todo y quiero tener un equipo de trabajo, primero te tenés que o sea, estar seguro que vas a tener el capital de trabajo y la estructura y todo para que puedas mantener a alguien que esté y enfocado o un equipo súper enfocado para que podamos establecer la estrategia. Y es lo segundo, ¿verdad? O sea, eh, tener un equipo enfocado y hacer una cultura no es adaptación, sino que es una mejora continua de lo que estamos haciendo, es alguien que conoce lo que estamos haciendo ahora y cómo nosotros podemos ir progresivamente hacia la estrategia o en bloques más grandes, y todo va a depender de qué tan rápido queremos llegar y con qué se cuenta, ¿verdad? Y cuando nosotros establecemos esas 2 cosas que suena macro y obviamente que estuviéramos en un taller, sí podemos ver como detalles un poco más específicos, pero también se tiene que medir qué estamos haciendo, ¿verdad? Ok, cuando no teníamos nada, esto estamos vendiendo de esta forma, teníamos tanta cantidad de clientes, tanto alcance, X, Y, Z. Hicimos estos cambios porque los hicimos unos cambios sistemáticos, pensados, medidos. Eso es la última parte que se tiene.
la medición, o sea, cómo estábamos antes y después el cambio, cómo seguimos. Porque y los ingenieros no me van a decir eso, ¿se acuerdan? Yo no sé, tal vez esa frase pasada, pero lo que no se mide no existe y lo que no existe no lo podemos mejorar. Y esa sí ha sido el talón de Aquiles para los equipos y empresas para las que yo he trabajado, es que no tenemos en el lugar sistemas de medición y tampoco se gestionan ni la medición continua ni la mejora continua con base en esos indicadores. No estoy diciendo que no se tiene nada, lo que pasa es que ahí tenemos una deficiencia, o sea, como que el Plan Do Check Act, circulito de mejora continua, como que en el, ¿verdad? Como que en el check de las mediciones y todo hay un hoyo ahí. A veces es por desconocimiento, por tiempo, por recursos y se subestima esa capacidad que se tiene para tener datos que nos pueden decir otras cosas, Sí, ¿verdad? sí, totalmente. Me gustó cómo combinaste estos temas de innovación y emprendimiento. Tanto la innovación en sí, porque innovación pensamos una innovación disruptiva. Más que todo, innovamos radicalmente algún segmento, a la empresa en sí o la industria en general. En cambio, la innovación es algo mucho más grande e incluso complejo, porque no solo podemos innovar de una forma disruptiva, sino que podemos innovar de forma exponencial. Siempre que tengamos en conciencia lo que es la esencia en sí de la empresa o del equipo de trabajo y cómo tú basas esta innovación o esta cultura en los tres pilares que habías dicho, en la estrategia, una planificación estratégica efectiva, en crear la cultura de trabajo y de último, cómo medimos todo esto, cómo medimos los resultados. Y te quisiera preguntar en específico la cultura de trabajo. ¿Cómo tú implementas esta cultura de trabajo efectiva en base a tu planificación estratégica? Miren, la cultura de trabajo, y justamente cuando lo estabas diciendo ahorita en pilares, dije, oh, lo tengo que decir eventualmente en alguna parte, ¿verdad? La cultura de trabajo, de mejora continua y todo eso, lo que engloba es cómo vamos a gestionar el recurso humano a nuestros equipos de trabajo. Y con el tema de tener la estrategia bien definida, los equipos de trabajo necesitan estar conectados con lo que va a pasar. ¿Cómo conectas tú a alguien? O sea, de la noche a la mañana no me hago tu mejor amiga. Ujú. La comunicación de qué se espera, cómo lo queremos lograr, qué es lo que estamos haciendo y hasta cierto punto, porque comprendo que no todas las empresas, bonito fuera, pero en experiencia tampoco es así, que te consulten las cosas, no, pero lo comuniquen de tal forma que pues más o menos se sabe qué esperar. Y digo más o menos porque a veces cuando se queda todo en visión y estrategia, etcétera, ya cuando empiezan así como a llegar, así como el drill down de las cosas, es como, al principio no se tiene y está bien. Es algo progresivo que puede hacer. Entonces, el permeamiento de una cultura de mejora continua tiene que ver no solo de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, que estemos todos complementados y hablando el mismo idioma, porque de esa forma no es que esté perfecto, pero se pueden evitar silos, que cada quien esté trabajando por su lado, ¿verdad? Porque eso es sumamente importante, porque si tenemos una misma estrategia y cada quien piensa que lo puede hacer de una forma y tenemos 3 equipos de trabajo tratando de hacer lo mismo, tampoco tenemos nosotros una eficiencia operativa, existen conflictos, conflictos de interés, conflictos, pérdida de recursos, porque todo el mundo está haciendo lo mismo, etcétera, ¿verdad? Entonces es como, bueno, nos organizamos, sabemos a dónde tenemos que llegar y como personas podemos hablar. Y el tema de la comunicación es un tema que, no, pero si hablamos el mismo idioma y entonces eso, con eso es suficiente, no. O sea, el saber cómo tener una comunicación en tiempo, una comunicación asertiva, cómo se manda el mensaje a diferentes niveles de la empresa y la forma en que se mandan, eso es algo sumamente importante para este tipo de cambios. A veces si la empresa tiene ahorita una forma ya establecida, ya están en la madurez o en el plató, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, quizá la estrategia sea que la comunicación no tiene que ser tan constante porque tenemos buenas mediciones, tenemos que hacer seguimiento que se cumplan las metas y esa es la estrategia del año. Pero en estos momentos de temas de transformación digital, la comunicación tiene que ser
de diferentes formas, dependiendo de la audiencia, hasta con la frecuencia diferente, ¿sí? Diferentes mensajes, formas de verlo. Tenemos una diversidad, gracias a Dios, que el mundo laboral permite tener jóvenes y personas que ya son un poco más mayores y nosotros los de medio, porque eso enriquece mucho las visiones, ¿sí? Y obviamente para que eso ocurra, los líderes tenemos que tener un liderazgo dinámico, activo, ¿verdad? Porque no podemos pretender que todo el mundo es igual a los demás y que va a reaccionar de la misma forma. Entonces, sí, la comunicación te diría que es el pilar principal de la cultura, de cómo permea una cultura organizacional. Me gustan mucho tus pilares. Sí. Vamos a construir. Sí, yo creo que sí, súper importante que la comunicación sea efectiva, sea buena entre todas las personas. Y otra cosa que dijo que me gustó es lo de que todos tienen que saber a dónde quieren llegar. Porque creo que muchas veces en las empresas se establece, sí, una visión, una misión y todo, pero que muchas veces queda en papel porque a veces se exige al momento de tener una empresa, tener eso. Pero sí se puede unir mucho con la comunicación el reforzar eso, el mantener claro con todas las personas que están involucradas en la organización a dónde quieren llegar para que todos juntos puedan remar en ese sentido, ¿verdad? Si no, creo que sí pasan ese tipo de conflictos de que cada quien está haciendo lo que quiere o lo que piensa que tal vez es lo mejor en ese momento, pero está yendo en una dirección contraria que al final puede llevar ya a cierto caos adentro de la organización. Entonces es importantísimo esa comunicación. Sí, frecuentemente ahí es en donde existen las disrupciones de ciertos proyectos, implementaciones y todo, cuando eso falla. Hay otras cosas que se pueden arreglar cuando la comunicación se quiebra o no se está llegando perfectamente. Ahí es, creería, en mi experiencia, ahí es en donde más eh, desafíos nos podemos enfrentar como líderes y como empresas para hacer cambios, ¿verdad? Ojo que si nosotros estamos hablando de emprendimiento y somos eh, una película que se llama Me, Myself and Irene, ¿verdad? Que soy yo misma, yo y el espejo, ¿verdad? Porque yo soy lo que hago todo y todo, incluso cómo uno se habla a sí mismo, cómo me creo yo que eso es lo que se tiene que hacer, eso me permite también una visión a largo plazo. Si yo no lo escribo, o bueno, hay otras personas que hacen un audio, ¿verdad? Que tienen un vision board, ¿verdad? Dependiendo. Yo normalmente tengo que tener un cuadernito en blanco, no sin escribir, en blanco, sin líneas, y yo dibujar mi propia estrategia, eso es lo que a mí me gusta. Eh, pero otras personas que usan la computadora y vision boards y etcétera, etcétera. Cómo uno se habla a sí mismo y qué es lo que uno quiere transmitir de su empresa. Y eso es, yo creo que no me voy a cansar de decirlo. O sea, yo no uso la palabra emprendimiento a la ligera. Y cuando a mí me hablan de que tu emprendimiento, a mi negocio, mi empresa, porque yo eso es lo que quiero hacer. Porque aparte de mi trabajo, yo también tengo un negocio que he ido evolucionando, ya lleva 8 años, camina solito. No estoy solo yo, pero ahora ya puedo tener un equipo de trabajo y tengo mi mano derecha, que es mi derecha, izquierda, arriba, abajo, que es mi mamá, que ella me ayuda, o sea, y lo hemos llevado y hasta ella también le he enseñado diferentes cosas. Y mi mamá es una persona ya mayor, ¿verdad? No vamos a decir edades para que no empiecen a calcular, pero le ha fascinado todo ese tema. Y es con certeza que puedo decir que una transformación de ahora, porque tal vez más adelante creo yo que podemos platicar de las herramientas que tenemos ahora disponibles, pues obviamente con un poco de coaching, ¿verdad? Las absorben y las utilizan de la mejor forma para que se pueda pues implementar bien en el negocio, pero es como, así se hace, esto, o sea, uno lo imagina, decir, ok, esto es lo que podemos hacer, así las podemos evaluar, probemos esto, probemos aquello, y sí, prueba de error. Creo que en el tema de emprendimiento, más que en las empresas tienen un poco más de recursos para hacer ese prueba y error que les decía. En el emprendimiento tenés menos tiempo y menos enfoque y a veces en diferentes etapas del emprendimiento y dependiendo de qué tamaño es, si tienes unos funding, si tienes unos los ahorros, ¿verdad? Entonces, eso nos puede Encaminar. encaminar, Ujú. ajá, a hacerlo más acelerado o menos. Gracias. Me gustó mucho esta parte en específico porque no solo hablaste de cómo
podemos motivar al equipo de trabajo. Bueno, más que cómo, sino qué herramientas podemos usar para motivar al equipo de trabajo, sino cómo motivarnos a nosotros mismos. Cómo utilizaste tu técnica de proceso creativo, de cómo dibujar en tu cuaderno en blanco, sin líneas. Cómo podemos ser creativos al implementar nuestras estrategias. Así que, más que qué herramientas, te quiero preguntar cómo implementar estas herramientas de motivación para estos equipos de trabajo. ¿Y qué consejo le darías a los emprendedores para gestionar estos equipos de trabajo y poder motivarlos de una manera constante? ¿Cómo implementar las herramientas? Ese es un tema que depende del estado en el que está la empresa. Sin embargo, uno tiene que tener skills específicos. Y el número uno es la flexibilidad. Flexibilidad de mente, no todo como lo planeo sale así. Tengo que darme espacio para fallar y para hacer cosas diferentes. Tengo que darme espacio para pensar, tengo que darme espacio a mí y al equipo, ¿verdad? Y el liderazgo le dicen liderazgo situacional, pero en realidad es un liderazgo depende de a quién estoy hablando, ¿verdad? Porque es Sí. cierto, no es el tema, no es la situación, es la persona. Y entonces la única forma que nosotros tenemos para tener un liderazgo de eso es, sobre todo en equipos pequeños, ¿verdad? Cuando están empezando los emprendimientos, no empiezan con 50 personas. Pueden llegar rápido a eso, sí, pero empiezan en algo que estás construyendo. Te puedes dar la tarea de conocer a la persona y no estoy diciendo hazte tu mejor amigo, o tal vez sí, ¿verdad? Yo considero que cada quien tiene sus diferentes límites para hacer eso, pero conociendo que lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, es la forma en la que yo te puedo hablar y asegurarme de que estás comprendiendo de la mejor forma por cómo tú eres, cómo tu personalidad es, cómo yo te puedo transmitir una idea para que tú la hagas tuya y que podamos navegar juntos. Sí, sí, la verdad es que es súper interesante y cierto, ¿verdad? Pero y también, digamos, volviendo un poco a la transformación digital y había dicho que íbamos a regresar un poco a las herramientas o tendencias que hay actualmente, me gustaría saber qué tendencias tecnológicas actuales cree que van a tener un mayor impacto en el futuro o las que ya están teniendo un impacto importantísimo ahorita, que ya podemos verlas enfrente, Sí. muchos avances tecnológicos que tal vez cayeron todos de una vez y uno tiene que empezar a adaptarse. ¿Y cómo cree que los emprendedores pueden aprovechar estas herramientas para poder sacarles más jugo y crecer su negocio? Sí, hay varias herramientas innovadoras que se están desarrollando, ¿verdad? Y no todo es inteligencia artificial, sin embargo, sí sabemos que todo es machine learning, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, eso puede ser la base. Entonces, hablar del tema de inteligencia artificial es como un amplio espectro, ¿verdad? Entonces, temas puntuales estuve yo pensando que podía hablar de eso y también me puse a pensar en lo que a mí me ha pasado en mi negocio. Todo el tema de la atención personalizada y cómo las herramientas de personalización avanzada pueden ayudarte. O sea, Instagram, Facebook, todas esas herramientas de redes sociales tienen hasta respuestas un poquito inteligentes para que el cliente tenga el primer onboarding en lo que le contesto a alguien más, Sí, para que no se pierda el cliente, ¿verdad? La automatización de servicio al cliente y las tiendas en línea, etcétera, que puedan guiar al cliente. Cada vez la gente quiere hablar menos con alguien, a menos que tengan un problema. Entonces, enfocar, si tienes poca gente, enfocar a la resolución y seguimiento, etcétera, y puede ser un self-service. Siempre existe un porcentaje de clientes que quiere hablar con un humano y entonces tienes que tener esos canales. Y entonces lo que me trae la tercera, que es la experiencia omnicanal, ¿verdad? Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo TikTok, tengo el WhatsApp y tengo el teléfono, tengo que en los 5, y pueden haber varias más, ¿verdad? Pero en esas 5 herramientas que se tienen, que todas son de tecnología, lo que pasa es que la telefonía va primero y después ya llegamos a lo demás. Tenemos que tener una misma tipo de respuesta, un mismo tipo de servicio, si es de soporte, que todos digan lo mismo y el seguimiento. Te pedí por WhatsApp, pero después te hablo por teléfono y después voy a Instagram y entre la tienda en línea, etcétera, y todo tiene que tener una trazabilidad. Esas herramientas, y hay muchas formas de hacerlo. Hay cosas que son gratis, hay cosas que tal vez cuestan un poco más, hay de suscripciones, etcétera. Entonces, creo que la experiencia omnicanal lo que permite es justamente sentir cómo estoy hablando con alguien que me conoce, pero en realidad no tengo que hablar con nadie. Y eso es una realidad que ha pasado, que la gente más se aleja del contacto con alguien, ¿verdad? Porque todo lo quieren inmediato.
y todo lo quieren 24/7. No tiene nada de malo uno poner sus horarios porque uno también necesita descansar. Sí. No puedes estar atendiendo a alguien a las 2 de la mañana, aunque por supuesto que también hay gente que a las 2, 3 de la mañana todavía están activos y empiezan a contestar, pero eso permite también que los clientes entiendan, ok, me van a dar seguimiento y vamos a poder seguir adelante, ¿verdad? Y hay temas de modelos de suscripción, de cliente frecuente, etcétera, que eso es algo tradicional que se puede aplicar. Y por último, todo este tema de marketing experimental, no es experimental, es experiencial, de experiencia. Como un journey map o algo así. Sí. Sabes quién es tu customer journey, en qué momento, qué tipo de customer es, ¿verdad? En qué momento le haces qué comunicación y cómo es sus momentos, ¿verdad? Los momentos de contacto con la empresa y cómo tú puedes aprovechar esos momentos para ofrecer ese servicio que estás promoviendo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí hay muchísimas herramientas ahorita que Sí. cómo ayudan y cómo han ido cambiando las cosas. Yo no había oído lo que mencionó ahorita de Unicanal, la verdad es que está súper Sí. interesante, voy a ir a investigarlo más ahorita al salir. Y bueno, yo creo que para concluir, después de pues tantos años de experiencia que tiene usted, quería ver si nos podría compartir algún consejo que considere usted fundamental para un emprendedor. Yo les tengan la resiliencia y la flexibilidad necesaria, porque todas estas cosas pasan rápido y cambian rápido. Podemos estar metidos aquí hablando 20 horas de estas herramientas y mañana sale ChatGPT, ahorita estaba en 4.0, Ajá. ya ChatGPT ya no, porque entonces ahora es algo que me hace un XYZ y yo ya pasé 2 años de mi vida aprendiendo qué era ChatGPT. Entonces, en Sí. lugar de la frustración, es como la flexibilidad de mente, ok, ¿cómo puedo adaptar esto a lo nuevo? Tener siempre eso. Y la resiliencia, porque en realidad es uno solo el que va avanzando. Con el equipo de trabajo y todo, pero si uno es el emprendedor, el que tiene la idea, etcétera, esa característica es básica porque al día siguiente uno tiene que igual levantarse y seguir adelante. Son Sí. características básicas, nada que podamos aprender así en un libro, ¿verdad? Ah, ok, sí, muchísimas gracias. Yo creo que hay muchísimos emprendedores que pueden oír ese consejo y que les llegue y poder tener un poco de una mejor guía de qué pueden hacer para ser exitosos. Y hablando de eso, digamos, para los emprendedores o estudiantes que tuvieran alguna duda de transformación digital o que quisieran conocer un poco más de usted, de estos temas, ¿dónde podrían contactarle? LinkedIn, no sé, Sí, algún... estoy en LinkedIn como Ana Beatriz Hernández A y ahí me pueden contactar, me pueden escribir un mensaje privado, pedir conexión. Normalmente, pues, si no conozco a la persona, pero leo el mensaje y podemos ir de ahí en adelante. Muchas gracias, Ana Beatriz. El día de hoy fue un tema bastante complejo y podríamos ir hablando y hablando, como tú dices, pero bajo este tema de cómo hacer que las cosas sucedan, tenemos varios pilares. Cómo planear estratégicamente, cómo la tecnología puede ayudarnos a la hora de innovación, ya sea una innovación disruptiva o una innovación exponencial, y cómo nosotros mismos, ya sea de una forma personal o ya la forma general de la empresa, el negocio, cómo podemos nosotros organizarnos de una manera efectiva para poder crear una cultura de trabajo apropiada, enfocada en la eficiencia y resultados. Así que Y la comunicación. Comunicación, sí. Ay, me falta ese pilar. Muchas gracias a Así ustedes que por la... agradezco mucho tu presencia aquí, tu gran presencia. En serio, es un gusto poder estar aquí contigo el día de hoy. Igualmente. Así que despedimos el episodio de hoy, el episodio número 9, haciendo que las cosas sucedan, de Catching Up with VG. Muchas gracias.